charlando a lo largo de la semana. Bueno, vos sabés que el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, va a terminar haciendo historia seguramente al convertirse en el primer funcionario con ese cargo en presentarse ante un comité de las organizaciones de Naciones Unidas para poner en duda el número de personas desaparecidas durante los años del terrorismo de Estado y entonar el famoso discurso, la famosa perorata, podríamos decir, de la familia militar, que sostiene que la cifra de los 30.000 desaparecidos fue ideada para perseguir subsidios económicos. Y bueno, me pareció que era importante tratar el tema y para eso nos contactamos con Mariela Pérez Cisneros. Ella es una de las presidentas nacionales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola, buenas tardes, Pablo. Aquí azorada con los acontecimientos de los últimos días. Exacto, ¿no? Te lo cuento, vos ya lo sabías, pero te lo cuento, lo leo ahora y no lo podés creer, ¿no? Que esté realmente pasando una cosa por el estilo. ¿Cómo se tomaron estas declaraciones? No, te cuento que no me sorprende, porque no es la primera intervención vergonzosa del subsecretario de Derechos Humanos ante un organismo internacional. En este caso puntual fue la ONU, pero tenemos ya un anterior antecedente que ha sido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no sorprende este tipo de intervenciones, la verdad, a esta altura. Pero bueno, o sea, sí va a pasar en la historia, creo que como uno de los funcionarios que marca un punto de inflexión en la historia que el país ha tenido frente a organismos internacionales. Eso sí... Yo reconozco que eso sí hay que remarcar. Sí, obvio. Pero bueno, a ver, vamos a desmenuzar un poco para... Obviamente, te imaginarás que en la radio en la que estamos, toda la gente concuerda con nosotros, seguramente con lo que vos vayas a decir. Pero no importa, nunca se sabe quién puede llegar a escuchar esto. Y me da la sensación de que mucha gente que cree fervientemente en este gobierno, quizás también termina aprobando o aceptando estas ideas, en este caso del subsecretario de Derechos Humanos, que obviamente es la idea de los que integran el Ejecutivo hoy por hoy, ¿no? Y también hay mucha gente que piensa así, con lo cual me gustaría que vos desmenuces un poco esto. Cuando él dice, por ejemplo, no se puede decir 30.000 porque si digo que no fueron 30.000 me dicen que soy un negacionista. Eso es primer punto. Y segundo, también dice, bueno, inventaron ese número, ¿sí?, para obtener subsidios económicos. ¿Qué le podés responder justamente a estas declaraciones? Bueno, a ver, este tipo de declaraciones tienen un origen que es una profunda ignorancia, es una ignorancia supina, más allá de que hay una clara línea o hay un claro lineamiento dentro de las fuerzas que gobiernan hoy la República Argentina, que tiene que ver con un permanente accionar para denostar la cuestión de los derechos humanos en un país con una extensa trayectoria en la lucha por la plena vigencia, la defensa y la promoción de derechos humanos. O sea, en ese marco tenemos que decir que esta afirmación es de una ignorancia supina. Hay consensos básicos dentro de la sociedad que tienen que ver con lo que ha pasado en nuestro país, más allá de que algún sector que tiene intereses, porque claramente tiene intereses en contar una historia a la medida de la fuerza de gobierno, pero que la sociedad todavía considera que son consensos básicos que todavía están vigentes. Una respuesta a esto ha sido la marcha del 24 de marzo de este año. O sea, no es nueva la línea de este gobierno. Desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha, desde el primer día, este gobierno tiene una línea bastante clara, ¿no? O sea, una definición bien clara acerca de cuál va a ser su accionar en materia de derechos humanos. Y estamos hablando no solamente desde el desmantelamiento de las áreas, sino también de la cuestión simbólica, de la cuestión histórica que tiene nuestro país, institucionalmente hablando, ¿no? O sea, porque nosotros como organismos podemos hablar desde la posición de los organismos, que incluso al día de la fecha hay organismos que ya tienen más de 50 años de vida y que han transitado distintos gobiernos en nuestro país, que han tenido distintas visiones acerca de
la cuestión de los derechos humanos, pero que siempre ha sido progresiva. Sí. Siempre ha sido progresiva. Algunos en mayor cantidad, mayor calidad, otros en menor, pero siempre ha habido un constante progreso en materia de los derechos humanos. Y los 30.000 es algo que no se negocia. Los 30.000 es algo que la sociedad lo tiene muy, muy presente. Sí, no, si no, no estaríamos pudiendo convocar o apelar a la sensibilidad de la población argentina en cada momento histórico crucial, ¿no? Porque los 24 de marzo, los 10 de diciembre son fechas muy caras a la historia de nuestro país. Bueno, pero vos sabés que justamente ese es el tema del debate, ¿no? Cuando uno creía que había ya temas específicos que ya no había que discutir más porque eran una idea que todo el mundo coincidía y que estaba de acuerdo, bueno, esta gente vino justamente a replantear esas cuestiones. Y hoy por hoy, bueno, se están discutiendo todo este tipo este tipo de temas, incluso los derechos humanos. Por eso me parece importante que una representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos estuviera presente justamente para rebatir este discurso absolutamente negacionista y que de alguna manera también avala los años de plomo en nuestro país, ¿no? En donde se torturaba, se mataba y se asesinaba gente permanentemente, ¿no? Y ellos como que dicen que esto fue algo que había que hacer, ¿viste? Plantean todo el tiempo la teoría de los dos demonios y que, bueno, mucha gente, no sé por qué, retoma, sobre todo la juventud, ¿no? Como que están rediscutiendo esto y están viendo a ver si tenían razón o no. Por eso me parece importante que ustedes puedan manifestarse en relación a este tema. A ver. Yo creo que es importante resaltar algo en este momento. La intervención de Baños frente a la ONU ha tenido una clara línea y un claro objetivo que tiene que ver con marcar, o hacer pública o institucionalizar una agenda del gobierno, pero hay otra cuestión. O sea, el discurso ha ido orientado a atribuirles a las organizaciones de la sociedad civil, y estamos hablando aquí principalmente de las organizaciones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, la responsabilidad, entre comillas, de una posición destituyente desde el primer día de gobierno. Ah, es cierto, los acusan ustedes de eso, sí, es verdad. Claro, y aquí hace referencia y dice, por su constante denuncia ante organismos internacionales, por su constante elaboración de informes falsos frente a organismos internacionales, y aquí un hecho que hay que resaltar es que Argentina tiene una extensa trayectoria de cooperación y vinculación entre organismos internacionales. Pensemos que en plena dictadura, cuando la línea oficial se empeñaba por dejar en claro que no estaban sucediendo ni las torturas, ni las desapariciones, sí, ni nada, digamos, ha sido esta cooperación con los organismos internacionales que han hecho que pongan el eje en lo que está pasando en Argentina. Y eso es lo que está pasando hoy con el tema de la CAT. O sea, la CAT evalúa al Estado argentino, por eso es que el subsecretario de Derechos Humanos va a rendir cuenta ante la Comisión de Prevención contra la Tortura de la ONU. Y ahí, digamos, la evaluación iba sobre determinados puntos sobre los que ellos tratan de hacer, digamos, correr el eje que tenían que ver con la criminalización de la protesta, que es digamos, es moneda corriente de este gobierno, que va en contra o en desmedro de los derechos que tiene la población de reclamar. Otro de los puntos tenía que ver con el incremento de las detenciones, el otro de los puntos que hace referencia a que no hay una designación para el funcionamiento de los organismos de control, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Penitenciaria, que son órganos de control que tienen que, digamos, entre sus funciones tienen que
vigilar el cumplimiento o la vigencia de los derechos humanos. Entonces lo que hace el subsecretario de Derechos Humanos es correr el eje, claro, no hablar de lo que lo interpela la ONU y poner su propio discurso. Exacto. Él iba a su propio tema. Exactamente. Él iba a dar respuesta, supuestamente, a las críticas que se le está haciendo al gobierno argentino en relación a las protestas sociales. Por ejemplo, la de los miércoles, donde un ejército de policías y tanto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires como de prefectura, se arman de una manera insólita para atacar o reprimir a los jubilados. Por ejemplo, el otro día al padre Paco Olveira, por ejemplo, lo demoraron un rato porque estaba dando una misa. O sea, ante hechos que no son para nada violentos, los tipos son terriblemente violentos, y él debería haber dado algún tipo de respuesta de por qué se hace esto en nuestro país, y por eso vos decís que empezó a hablar de otra cosa para cambiar un poco la temática por la que él estaba presente en ese ámbito, ¿no? Exactamente, porque uno de los temas sobre los cuales estaba siendo evaluado en la Argentina es precisamente la criminalización de la protesta y el excesivo uso de las fuerzas en las manifestaciones. Claro. O sea, en donde no hay explicación, porque no hay explicación de por qué hace eso, pero bueno. No hay explicación. Ellos dirán que tienen, digamos, que tienen protocolos, que garantizan el respeto por la dignidad humana y todo lo más, pero es una realidad paralela que nosotros todos conocemos, y quienes están acompañando los miércoles o quienes están haciendo los monitoreos de lo que sucede en las distintas manifestaciones, sabemos y tomamos cuenta, y esto no es algo que lo pueden ver solamente las organizaciones, lo ve la gente en general, o sea, desde la primera protesta de la ley Bases. Claro. O sea, desde aquella protesta de la ley Bases, desde aquella manifestación en la que ha habido un sinnúmero de detenidos. Gente que tuvo más de un mes presa, ¿no? Gente que ha estado más de un mes presa, gente que no tenía absolutamente nada que ver y a la que se le han atribuido en su momento cargos que que realmente les iba a los acusaban de querer implementar un golpe de Estado. A ese nivel llegó. Claro, los acusaban del terrorismo y de la interrupción del orden democrático. O sea, claro, esas eran las carátulas originales. Bueno, a ver, si en este momento, con la intervención de los organismos de derechos humanos, bueno, se ha logrado que toda esta gente criminalizada y que tiene que pasar mucho tiempo, incluso todavía hay gente que está trabajando sobre sus antecedentes, puedan hoy estar en libertad. Y aquí está otra respuesta, porque cuando el subsecretario de Derechos Humanos dice las organizaciones de derechos humanos a partir del día 1 del gobierno, porque ese ha sido uno de los puntos que él explicaba, se han organizado en términos destituyentes. Aquí lo que hay que decir es que si el gobierno no violara derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos no tendrían por qué recurrir, digamos, a organismos internacionales, claro, porque en instancias nacionales, o sea, no estamos encontrando respuestas. Sí, bueno. Entonces ahí... Sí. Entonces ahí la respuesta es decirle, señores, si el gobierno no tuviese una clara política de restricción a la plena vigencia de los derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos no tendrían razón de ser más que trabajar para mejorar las políticas públicas. Bueno, eso no sucede. Pero vos, entonces... claro, pero vos fíjate que te iba a hacer un señalamiento en relación a lo que estás diciendo, ¿no? Mira la comparación con los distintos periodos, ¿no? El periodo del terrorismo de Estado y este periodo actual. Increíblemente se están llevando adelante las mismas políticas económicas, ¿no? Estas mismas políticas económicas que hacen que la gente salga a la calle a protestar, y justamente estos tipos terminan reprimiendo, no al mismo nivel que en los años de plomo, pero se le parece bastante en algunos casos. Entonces llama mucho la atención la comparación, 40 años de diferencia, ¿no? Sí, y otro de los puntos, ya que traes el tema de la comparación, y otro de los puntos sobre los cuales se está examinando el país en este momento tiene que ver con la ralentización de
de los juicios en Argentina, o sea, todos los juicios en causas de lesa humanidad están teniendo, eso es lo que venimos viendo con las últimas sentencias y con las últimas resoluciones judiciales, están teniendo como una variación en el sentido, ¿no?, de las resoluciones judiciales. Eso lo estamos notando, por un lado, cómo cambia el sentido de las resoluciones judiciales y por otro, la ralentización de todos los procesos. Bien. Por otro lado, bueno, están haciendo un desmantelamiento de todas las Secretarías de Derechos Humanos. Ellos plantean, acá te digo algo que marqué, ellos dicen que la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno anterior, me imagino, se convirtió en una bolsa de trabajo para aquellos organismos ideologizados que invadieron todos los estamentos del Estado. Fíjate esa cosa perversa, ¿no?, de querer, plantear una cuestión economicista, ¿no?, para un sector de la sociedad que está muy preocupado sobre el tema económico. Entonces ahí plantea algo como diciendo, estos tipos ponen a cualquiera en cualquier parte del Estado y le tenemos que pagar con nuestro dinero, ¿no? Algo por el estilo. Ellos permanentemente, ese es el discurso de la derecha desde siempre, ¿no? El famoso el curro de los derechos humanos, como alguna vez dijo Macri. Pero estos planteos crueles y perversos, o sea, están desde el primer día. Es más, te podría decir desde el primer día, ¿no?, de la campaña, ¿no? Porque... Bueno, en la campaña no te olvides que tenemos una vicepresidenta que directamente avala el terrorismo de Estado como si nada. O sea, él avala, podemos decir, el gobierno dictatorial directamente de Videla y compañía. Claro, pero en campaña eran solo promesas. A partir de la asunción, digamos, si hay una constante, es un desmantelamiento de todas las áreas que tienen que ver con las políticas de memoria, verdad y justicia, con los juicios. O sea, hay una clara intencionalidad de este gobierno en desmantelar todo eso, y hay una clara crueldad e irresponsabilidad también, porque vos fíjate, y no pasa solamente en materia de derechos humanos, este gobierno es especialista en plantar un título, lo ponen en agenda, sí, le hacen creer a la gente con ese título, pero después de ese título, si empiezas a buscar o si empiezas a investigar, no hay denuncias hechas ni nada por el estilo. En su momento ha pasado con los comedores, no sé si se acuerdan, con los comedores, el curro de las organizaciones sociales en los comedores. Sí. A ver, supongamos, hubiese habido 100 comedores, si vos has detectado que un comedor no funcionaba, los otros 99 sí funcionaban. Entonces, con el título que hemos hecho, no se cierran todos los comedores, se cierra el abastecimiento de alimentos para sectores vulnerabilizados. Después, digamos, o sea, después de poner el título, sin importar cuáles son las consecuencias, porque eso también es la cuestión o el punto de la crueldad, ¿no? O sea, sin importar qué cantidad de gente queda absolutamente desprotegida. Ha pasado con eso, ha pasado con la provisión de medicamentos oncológicos, ha pasado con los medicamentos del PAMI, o sea, pasa en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos. Con los discapacitados, con los jubilados. Sí. Mariela, la última para ir un poco cerrando. ¿Van a tomar alguna medida en relación a estas declaraciones de Baños, o van a seguir directamente militando como siempre y van a dejar que esto que pase? No, bueno, a ver, los organismos de derechos humanos, o sea, si hay algo en lo que se viene trabajando y en lo que tiene experiencia el movimiento de derechos humanos, es precisamente, primero, nuestra responsabilidad o nuestra función es velar por la plena vigencia de los derechos humanos. Y en ese sentido, utilizar todas las herramientas o todo el plexo de instrumentos que como organizaciones o como organismos de derechos humanos tenemos, aun cuando salir o cooperar con otras instancias internacionales le moleste al gobierno de turno, pero la responsabilidad de los organismos tiene que ver con luchar con eso. Y bueno, a ver, las expresiones de Baños, o sea, más allá de
más allá de molestarnos con respecto a las responsabilidades que atribuyen los organismos de derechos humanos, pues no, estamos próximos a cumplir 50 años del golpe, las acciones están vinculadas a tratar de sostener la cantidad de frentes que este gobierno ha abierto, porque esa es una realidad. O sea, nosotros hablamos de derechos humanos, hablamos de políticas de memoria y verdad y justicia, hablamos de los juicios, hablamos de los discapacitados, de los jubilados, hablamos, o sea, del derecho a la alimentación, del derecho a la vida. Claro. Porque si no se están dando cuenta, con la falta de provisión de los medicamentos oncológicos, con la reducción de los medicamentos para los jubilados, se está atentando contra el derecho a la vida de las personas. Totalmente, totalmente. Así que bueno. Entonces, en eso estamos nosotros. Los organismos de derechos humanos vamos a seguir estando aquí, vamos a seguir recurriendo a organismos internacionales y el gobierno tendrá que seguir siendo interpelado. En algún momento las responsabilidades van a llegar. Sí, ojalá que algún momento la gente también se dé cuenta de lo que está sucediendo en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Sobre todo económicos y de entrega absoluta, y de lo que está pasando también en derechos humanos, y bueno, y a todos los sectores que acabas de mencionar que también las están pasando mal. Sí, no, yo pensaba en esto de que decías, Mariela, de la verdad, ¿no? Como que ya no importa qué es cierto y qué no. Esto que decíamos, la gente ya no le importa cuándo se van a dar cuenta. Esto que decís, leen un titular y se instala una verdad. Como que en el fondo ya no importa si es verdad o no, pero le sirve como a cierto sector para plantearlo. Para reafirmar como, lo que piensan. Claro, simplemente listo, me sirve el título, reafirmo esto y no importa verificar nada, por más que estemos en la era de la hiperconectividad donde podríamos verificar cualquier cosa, no importa, ¿no? Es como que está instalado como discurso. Está realmente instalado como discurso, le es funcional al Estado, claro, al Estado Nacional, pero la realidad en algún momento va a hacer que la gente se empiece a dar cuenta de que todo lo que se instala como un título no es verdad. Obvio. En algún momento la verdad termina saliendo a la luz. En algún momento la gente se va a dar cuenta que la reducción de la inflación le están pagando muy caro. Obvio, sí, obvio. Total, esperemos que sí. Bueno, y de eso nadie habla. Totalmente. Nosotros sí, pero bueno, mucha gente no. Bueno, Mariela, te agradezco. Ya. Te agradezco muchísimo. Yo creo que ya voy a empezar a hablar. Exacto, sí, totalmente. Mariela, te agradecemos muchísimo esta participación en el programa. No, gracias a ustedes por recibirme y bueno, hasta que todo sea como lo soñamos, dice, ¿no? Ojalá, sí. ojalá. Bueno, beso grande, será hasta la próxima. Chao, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, ustedes la escucharon, era Mariela Pérez Cisneros, una de las presidentas nacionales de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, obviamente refiriéndose a las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños.